Bienvenidos y bienvenidas. Están en la asignatura de vestuario centrado en el usuario y al día de hoy aprenderemos a hacer un molde base SMOD femenino, pero en el programa Illustrator. Para comenzar a hacer este modelo necesitamos descargar la guía que está en AVA, que es esta guía, de patronaje femenino, base sistema SMOD, más la manga. Este molde tiene una precisión o una tolerancia de 2 milímetros. En la primera hoja encontramos la tabla de medidas. Por esta vez vamos a desarrollar el modelo en talla 42, pero ustedes cada vez que tengan un usuario distinto pueden trabajarla con las medidas especificadas para ese usuario. En la primera parte vamos a construir un cuadro que tiene las líneas auxiliares que están aquí, en rojito, ¿ya? Les recomiendo que puedan imprimir la guía y puedan rayarla encima con un color rojo o un color que puedan destacar y que puedan ir antes de comenzar el modelo, sacando todas las medidas antes de comenzarlo. Como les dije, vamos a comenzar haciendo el cuadro base con las líneas auxiliares. Así es que para eso vamos a abrir nuestro Illustrator y vamos a seleccionar la herramienta Crear Nuevo. En Crear Nuevo tienen el detalle acá en el costado derecho. Se van a fijar primero que esté en centímetros, ya porque tienen acá puntos, picas, pulgadas, milímetros o píxeles. Yo tengo seleccionado centímetros. Le van a dar una anchura de 90 centímetros y una altura de 110 centímetros, que básicamente es como un papel mantequilla. La orientación se la vamos a dar vertical y vamos a generar solo una mesa de trabajo por esta vez. Le damos a crear y nos va a aparecer nuestra hoja. Antes de comenzar a hacer los dibujos de las líneas auxiliares, vamos a ir a configurar las herramientas para que nos puedan facilitar la vida en cuanto a construir el modelo. Van a ir al menú superior, van a seleccionar Ver y lo primero que vamos a activar es Mostrar cuadrícula. Les va a aparecer una cuadrícula donde cada punto va a ser guiado de forma vertical y horizontal. Luego van a seleccionar en Ver, Reglas, Mostrar reglas, ya, y les van a aparecer las reglas horizontales y verticales. Si ustedes no han configurado bien el documento en centímetros y lo configuraron, por ejemplo, en pulgadas o en píxeles, pueden ir sobre la regla, seleccionar con el botón derecho del mouse y les aparece aquí en las unidades de longitud con las que pueden trabajar. La tercera configuración que vamos a hacer es fijarnos que esté activada la guía inteligente, porque la guía inteligente nos permite que cada vez que hagamos una línea nos indique la longitud que mide esta, o las curvas incluso. Ya, así que es una herramienta muy útil para comenzar a hacer el molde. Cuando ya tienen todo configurado, lo primero también que vamos a hacer es generar una capa que se llame líneas auxiliares. Para cambiar el nombre, hacen doble clic encima y cambian el nombre. Es sumamente importante que ustedes trabajen con muchas capas dependiendo de cada ítem que estén haciendo. Nosotros vamos a dividir capas, por ejemplo, para las líneas auxiliares, para las líneas del delantero, para las líneas de la espalda y para las líneas de construcción. Si ustedes hacen esta división de capas y las mantienen bien ordenadas, van a poder después separar las plantillas mucho más fácilmente. La guía que bajamos de AVA nos indica que tenemos que construir al principio un rectángulo, que tenga el ancho desde la A a la prima y el alto desde la A al B. Ese rectángulo, yo ya saqué las medidas y mide 54 centímetros de ancho por 60,5 centímetros de alto. Podemos darle las medidas automáticamente trazándolo, ¿ya? Y es un poquito más lento, o podemos hacer un rectángulo de cualquier medida. Primero que todo, vamos a sacarle el fondo y lo vamos a hacer con líneas rojas por un tema de orden.
le vamos a dar 3 puntos de grosor, para que se visualice un poco sobre las reglas, ¿ya? Y una vez que lo tienen hecho, lo vamos a dimensionar en transformar y le vamos a aplicar el ancho de 54 centímetros y el alto de 60,5. ¿Ya? Y podemos, ¿cierto?, traerlo al centro con alinear y lo centramos de forma vertical y horizontal, alineándolo con la mesa de trabajo. Una vez que tienen construido el rectángulo con rojo, van a fijarse en la guía y en la guía les va a decir que bajen 25 centímetros más para llegar a la línea de largo total. Ese paso no lo vamos a hacer porque en este caso vamos a construir solo una blusa. Cuando ustedes quieran construir un vestido, van a bajar a esos 25 centímetros, pero no es el caso. Luego comenzaremos a aplicar todas las líneas que nos aparecen aquí, partiendo por la primera, que es la línea de cintura. Esa línea de cintura está a 38,5 centímetros desde el A. Desde el A al 1, 38,5. Entonces, vamos a hacer un rectángulo. Le vamos a aplicar en transformar 54 de ancho por 38,5 de alto y vamos a alinear. Pero ahora alineándolo con selección. Vamos a alinear en el centro y arriba. Luego, vamos de nuevo a la guía. La línea que viene es la línea 2, que se encuentra a 11 centímetros desde la línea de cintura. Vamos aquí, le damos 11 centímetros y ahí justo nos calzó con 11 centímetros si se fijan en la medida del rectángulo en gris. Nos fijamos bien que quede calzada con el otro rectángulo y listo. Luego vamos con la línea 3, que es el largo del talle delantero, y esa medida es 35,5. 35,5 desde la línea 1, que es la de cintura, aquí, y le indico acá 35,5. Como no tengo tanta precisión, lo que puedo hacer es ir a transformar y le doy acá exactamente lo que quiero que mida de alto, fijándome bien que quede calzada en la línea de cintura. Después de la línea 3 voy con la línea 4, que es la línea de busto, y esta representa la mitad de la línea del 1 al 3. Esa medida en este caso es 17,75, así es que vamos a construir desde el punto 1, la línea de cintura, 17,75. Nuevamente, si no nos aparece perfecto, aquí realmente nos dio 17,75, pero si no podemos dar con esa medida, van a ir a transformar el rectángulo aquí y le van a indicar la medida precisa. Ya tenemos la línea 4, vamos a ir con la línea 5, la cual es 8,9, desde el 4 al 5 hay 8,9 centímetros. Y aquí es más difícil apuntar con el 8,9, así es que vamos a transformar aquí y le damos el 8,9. Nos fijamos bien que calce la línea de referencia para que no se mueva y listo. Luego vamos nuevamente a nuestra guía. Hicimos la línea 5 y ya no tenemos más líneas, ¿cierto? Aparte de esta de la largo total, que no la haremos. Cuando tienen listas las líneas auxiliares, bloquean la capa y generamos la nueva capa en donde vamos a construir las líneas
construcción de molde. Siempre guarden para que no se les pierda el archivo. Así que yo voy a guardar como molde base vestuario centrado en el usuario. Ustedes le ponen el nombre que quieren, por supuesto. Ya. Si se fijan bien, como yo tengo bloqueada esta capa, voy a tratar de mover algo acá o de rayar y no voy a poder. Así que lo ideal es que vayan trabajando ordenadamente con las capas. Una vez que tenemos las líneas auxiliares listas, solo por efecto de enseñanza voy a poner las letras y números que corresponden a cada línea para poder indicarles el avance de cada punto. Esto lo voy a copiar en las líneas auxiliares y lo voy a bloquear para que no se mueva más. Cuando tenemos ya listos los números y las líneas auxiliares, nos situamos sobre la capa de línea de construcción y comenzamos con la generación de las líneas que aparecen en este dibujo. Vamos a comenzar con trazar la línea desde el A al B, luego del B al C y luego todas estas que aparecen aquí en la sisa. Nos acercamos entonces al punto A. Vamos a seleccionar la herramienta pluma y vamos a generar un punto, primero configurando la línea sin relleno, una línea verde con un trazo de 3 centímetros. Fíjense bien que estén en la capa de líneas de construcción y van a hacer una línea a 7.9, que es lo que indica la guía según el cálculo que saqué. Eso corresponde al ancho de escote de espalda. Después de esa línea nos piden que subamos 2 centímetros hacia el punto C y ahí aparece la altura de hombro en la parte de la espalda. Para soltar la herramienta apretamos V del teclado o seleccionamos aquí en la barra de herramientas selección y nos aparece el punto B y el C. Luego vamos a indicar el ancho de espalda que corresponde desde la línea 5 hacia la derecha. El cálculo que saqué yo es de 18,75 hacia la derecha, así es que lo aplicamos fijándonos bien en la dimensión del recuadro en gris. Ahí, el más asertivo es este. Ya, y soltamos con la V del teclado. Luego aplicamos el punto, bueno, este es el punto D. Vamos a aplicar el punto E, que está a 7,9 para arriba. De nuevo seleccionamos pluma en la barra de herramientas o con la P del teclado. Subimos 7,9. Y soltamos. Luego del E al F nos indica que es 1,5 centímetros y avanzamos hacia la derecha lo más preciso que se pueda y subimos 1,43 hacia arriba. Este es el punto F'. Ahí. Si no pueden acertar tanto, pueden acercarse y ahí les va a dar una precisión mayor. 43. Soltamos con la V y ya tenemos nuestros puntos de construcción de la sisa. Vamos entonces con el punto desde el 4 al G, que corresponde al contorno de busto, ¿cierto? Y aplicamos 24 centímetros según los cálculos realizados en la guía. Ahí. Como les digo, si quieren mayor precisión se pueden acercar y pueden ir acertando con la medida precisa. Tenemos construido el punto G. Del G nos piden subir 3 centímetros hacia arriba y vamos a generar el punto G'.
Y ahí está. Luego vamos a ir al contorno de cadera. Nos alejamos un poquito. Y en el contorno de cadera tenemos que aplicar desde el V hacia la derecha 24,5 centímetros. Ahí está, si se quieren acercar más. Y tenemos el 24,5 que corresponde al contorno de cadera baja. Y vamos con el último punto de las líneas de construcción del molde, que corresponde a la pinza de entalle en la espalda. Y ese es un punto que se construye desde el 1 hacia la derecha con 1 centímetro de avance. Ahí. Cuando ya tienen esas líneas básicas que están en verde, lo que van a hacer es bloquear la capa y van a generar una nueva capa que se llame espalda y delantero. En esta vamos a construir las líneas de base del molde. Vamos a ir a la herramienta selección o a la pluma, bueno, cualquiera, porque vamos a configurar primero digamos, que la línea esté sin relleno y con el borde en negro, con un trazo de 3 centímetros. Cuando tienen eso configurado, se acercan al punto A, seleccionan la pluma con esta herramienta o con la P del teclado y vamos a generar el escote de la espalda haciendo besieres. Fíjense que yo le di un descanso aquí porque cuando se unen las dos prendas tiene que haber un agarre del cuello que no sea en punta, sino que contenga el cuello aquí en la línea horizontal. Luego de este punto vamos a ir al F', que era este. Vamos a pasar por este avance que está aquí y vamos a ir construyendo la línea de sisa. Y lo mismo, le vamos a generar un descanso que llegue aquí para que se acople bien con la otra parte del molde. Para soltar el punto, V. Si no nos gusta cómo queda la curva, vamos a aplicar esta herramienta que se llama selección directa con el A mayúscula o seleccionándola desde ahí, desde el menú, desde la barra de herramientas, y vamos mejorando nuestra sisa. ¿Ya? Eso queda como a criterio de cada uno. Nos alejamos, seleccionamos la pluma de nuevo y pinchamos sobre la línea de construcción ahí y terminamos en el borde que hicimos acá para el contorno de cadera baja. Vamos a cerrar aquí el molde pasando por el centímetro que aplicamos acá en el entalle de espalda, ahí, llegando al punto 3 y luego al punto A. Y con eso ya tenemos el borde de la espalda construido. Bloqueamos por cualquier cosa, ¿cierto? Ya no podemos hacer nada encima. Vamos nuevamente a nuestra guía y pasamos a la parte de la construcción de delantero, que es la tercera parte. Como les dije, tienen que sacar todos los cálculos antes de comenzar el modelo, ¿ya? Y vamos a partir con eso. Desbloqueamos la línea de espalda y delantero. No, disculpen. Desbloqueamos la línea de líneas de construcción porque vamos a empezar a generar líneas verdes de nuevo. Configuramos aquí en verde para que aparezca de la misma manera y comenzamos a dibujar las líneas de construcción del cuello. Para comenzar a construir el escote delantero, nos vamos a acercar y vamos a aplicar la medida que nos indica desde el 3' hasta el B', que en este caso es 7,9, correspondiente al ancho de escote delantero. Ahí. Luego nos indica que subamos del B al C 6,3 centímetros. Si no tienen precisión, recuerden que se pueden acercar
y les dará mayor precisión. Ahí. Nos alejamos nuevamente y nos dice que dividamos ese trazo que hicimos recién en dos. Para dividirlo, primero hago clic afuera para que no esté seleccionada la línea. Voy a pluma y genero un punto intermedio que mide 3.15. Ahí. Luego me dice que avance hacia la izquierda 20 centímetros horizontalmente. Me voy a alejar un poco para que me aparezca bien la recta. Ahí. Y genero esta línea que va a servir de apoyo para generar el hombro. Ya me acerco ahí. Veo que esté bien derecha la línea. Si es que no está derecha, la arreglo un poco. Ya, pero por lo general está bastante recta. Luego me indica que ponga la medida del hombro proyectada desde este punto hacia la línea de apoyo. Voy a pluma, parto desde este punto y termino con 13,5 en este lado, que corresponde a la medida del hombro. Si no tengo precisión, recuerden que me puedo acercar y puedo tomar el punto según yo quiera. Ahí. Me quedó un poquito descalzada, pero no importa porque es una línea de apoyo. Después de eso, nos indica que dividamos esa línea de hombro en dos y esa medida corresponde a 6.75. De nuevo, siempre tienen que fijarse que esté deseleccionada la línea, o sea, puedo hacer ahí afuera y después seleccionan pluma y aplican 6.75, que es la mitad del hombro. ¿Ya? Le voy a hacer una puntita o un indicativo de que aquí va ese punto, saliéndome de la línea, ahí, porque después voy a tener que trazar una línea que pertenezca a la pinza de busto para abajo. Así es que le hago esa rayita ahí. Después de eso me hace sacar un cálculo en la guía que corresponde al F', ¿ya? Esa medida, o sea, todo ese cálculo me dio 4.8, así es que parto desde aquí y avanzo 4,8 centímetros, que corresponde a la abertura de pinza que tendré en ese punto. Ahí. Y nuevamente le hago un pequeño aplomo hacia afuera para indicarle al dibujo donde tendrá que después conectar las líneas. Cuando tienen toda esa construcción lista, vamos a generar el punto G, que corresponde a un punto desde el 4 hacia la izquierda. Ya esa medida me da 9,75. Nuevamente aplico la pluma y avanzo 9,75 centímetros. Ahí más o menos. Esa proyección tiene que también copiarse en el 5' y en el B'. Así es que vamos a aplicar la misma medida en este punto y en el de arriba. Cuando tenemos esos tres puntos, en el 5, en el 4 y en el B de abajo, vamos a conectar esa línea con una vertical desde el punto superior al inferior. Y con eso tenemos la línea de la guía para hacer la pinza de entalle principal. Luego de hacer esa línea, vamos a copiar entonces el contorno de busto que corresponde al punto desde el 4' al I. En este caso, la medida de eso es 26 centímetros. Para allá, hacia la izquierda, ya para tener mayor precisión me acerco. Ahí más o menos. Luego subo 3 centímetros para generar el I'. Y voy con el último punto que corresponde al contorno de cadera. En este caso, la medida del contorno de caderas es 26 centímetros.
Me acerco ahí. Más o menos ahí. Y ya tengo las líneas de construcción para mi molde en la espalda. Bloqueamos entonces esa capa. Desbloqueamos espalda, esta capa que se llama espalda y delantero. Y vamos a generar el borde del molde de la espalda. Configuramos entonces el tipo de línea sin relleno, con la línea en negro y de 3 puntos. Y nos vamos a ir a hacer el escote delantero. Siempre dejándole un descanso en la parte central y luego yendo con vectores formando el cuello. Si no nos gusta cómo quedó, ¿cierto? Vamos a la selección directa de puntos y vamos cambiando los puntitos. Pueden ir mejorando eso. Bien, seguimos construyendo entonces el borde, fijándonos siempre que estemos en la capa adecuada. El hombro, en este caso, lo voy a dejar por mientras abierto porque tengo que hacer la corrección de hombro. Entonces voy a partir haciéndole el centro a la prenda. Paso por el contorno de caderas y subo hasta el punto I', que está aquí. Y suelto con la V del teclado. Ya con eso me quedó parte del contorno de la espalda hecho. Nuevamente bloqueo esa capa para seguir con el trabajo. Lo que vamos a hacer ahora corresponde a la parte 4 de nuestra guía. Aquí. Y es la construcción de las pinzas. Nos pide sacar el punto K, el L y el M. El punto K es fácil de sacar y en este caso voy a buscar cuánto me da esa medida y es de... Esa medida es de 19,5 centímetros. No es difícil sacar. Lo que es difícil sacar es el punto M y sacar el hombro. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos un molde en papel mantequilla, lo que nos pide es cerrar la pinza con masking tape y se hace un doblez en donde queda el volumen ya hecho con papel. En este caso estamos trabajando con plano. Así es que les voy a enseñar cómo hacer el mismo doblez del molde, pero de forma plana. Vamos entonces al modelo. Voy a trabajar en la capa espalda, porque en este caso no me va a molestar. Y además corresponde a la pinza de busto, que es parte del molde. Así es que voy a aplicar desde el punto 3' hasta la línea, ¿cierto?, de ejes de la pinza. Me dice que tengo que aplicar 19,5 centímetros hasta esa línea. Aquí necesito un poco de precisión porque voy a trabajar con el hombro, así es que le indicaré 19,5 justo ahí, en negro porque es parte de la construcción del molde. Luego, este punto que corresponde al K lo vamos a conectar con la pinza de busto aquí arriba. ¿Ya? La segunda parte nos dice que de la cuarta parte de la construcción de pinza nos indica que debemos plegar la pinza de busto para sacar la dimensión del hombro aquí y además para sacar el punto M, que corresponde a un punto que va desde el 5 con la línea proyectada hacia la pinza para abajo. Para hacer eso vamos a generar una nueva capa que se llame pinza de busto. Vamos a bloquear las otras capas y en esta capa voy a dibujar lo que correspondería a la plantilla del delantero para poder plegar esa pinza y poder sacar esas medidas que les indiqué recién.
este punto lo voy a sacar hasta la cintura, como si fuera papel. Tengo el contorno, le voy a decir que lo haga en gris con relleno. Ahí, no sé si lo tenía seleccionado. Le voy a indicar además que tenga transparencia para poder ver hacia abajo, aquí en los menús de la derecha. Y ahí lo voy a dejar un poquito transparente para que pueda ver las líneas de abajo. Luego voy a construir una línea desde el punto K hacia el aplomo que hicimos aquí. Lo voy a proyectar según la línea y lo voy a conectar con la parte de la sisa y la cintura para hacer como que estoy sacando una plantilla al lado. Para que quede con la misma configuración del lado, lo selecciono y aprieto el cuentagotas para que me quede transparente y con la misma configuración del lado. Luego, simulando que estoy plegando el papel, lo que voy a hacer es seleccionar esta parte, me alejo un poco y voy a girar hasta hacer que conecte la línea de la pinza por aquí con la de la otra pieza. Y el punto que mandará será el K mayúscula, que es este de acá. Así es que me acerco bien y chequeo que esta punta calce perfecto con esa parte de ahí. Si le falta un poco de giro, ahí lo van arreglando con mucha paciencia. Creo que le falta un poquito más. Ahí. Y ahora, fíjense bien, como les digo, que este punto calce y queda por ahí. Cuando tienen eso calzado, quiero que observen bien que el hombro no está bien configurado. Así que van a hacer exactamente como lo hacen cuando tienen el papel mantequilla. Van a van a arreglar el molde desde este punto, lo bajan y lo conectan ahí. Y aquí seguimos la línea del hombro. Vamos a trazar con la pluma un punto que indique el largo del hombro, que es 13,5. Le vamos a hacer un aplomo hacia arriba para indicar cuál es el punto y vamos a llevar este punto que hicimos aquí hacia esa medida que le indicamos al hombro. Borramos lo que nos sirve y nos quedamos ya con el hombro corregido. Luego, tenemos que sacar el punto M, que corresponde a una proyección desde la línea 5 para la izquierda con una medida específica. En este caso es la mitad del ancho de pecho y esa mitad de ancho de pecho da 18 centímetros. Entonces, mido 18 centímetros. Más o menos por ahí. Voy a indicar un punto, una marcación en esa parte y luego voy a borrar esa línea para poder hacer una desde donde se une la pinza hacia la izquierda y elimino el aplomo que hice. Cuando tengo eso listo, agrupo este punto que me va a dar la referencia del M mayúscula con la plantilla de este lado. Vamos a agrupar. Y luego voy a girar nuevamente la plantilla como si estuviera abriendo nuevamente la pinza plegada. Haciéndolo calzar aquí con la cintura, por supuesto, que es el eje que nos manda.
Ya, y ahí está más o menos. Con eso, ustedes van a tener ese aplomo que se saca plegando el papel, pero sin haber hecho un molde con 3 dimensiones, sino que trabajándolo en plano. Luego, vamos a bloquear la capa de las pinzas, vamos a desbloquear la capa de espalda y delantero. Con la pluma voy a hacer nuevamente este aplomo, hasta ahí. Vamos a dibujar la parte del hombro, que es la nueva, desde este extremo, ahí acercándome a eso. Luego voy a unir con ese punto y voy a terminar el hombro de esta manera para que se pueda conectar con el cuello. Vamos entonces a desbloquear nuevamente la capa de las pinzas de busto y vamos a eliminar las plantillas que hicimos de apoyo. Y nos queda, ¿cierto?, ya el molde con el hombro corregido y el aplomo del M. Si es que no les queda alguna línea cerrada, por favor dense cuenta al tiro y las van corrigiendo. Ahí conecté el hombro y me va quedando el modelo. Ahora, este punto M lo sacamos para hacer la sisa. Así es que vamos a conectar esa sisa de inmediato, uniéndolo con un Bézier. Ya, en este caso, como estaba con la configuración de la plantilla anterior, le pongo ahí, sin relleno, perdón. Y conecto luego con este. Si no les gusta la forma, lo pueden ir corrigiendo, así es que ahí no hay problema. Pasamos nuevamente a nuestra guía y vamos a la parte de la construcción de pinzas, pero la parte 2. Las pinzas del delantero. Entonces, aquí nos piden calcular la mitad de cintura, ya, pero esto correspondiente a la tabla de medidas que nos indicaron en la página número 1. Esa medida la vamos a anotar, ya, y en este caso, esa medida es 46 centímetros. Luego vamos a sacar esta, que es medir en el molde el ancho de cintura delantero y espalda. Ya, y después van a hacer un cálculo que lo pueden hacer en un cuaderno. Para calcular esas medidas, vamos al molde nuevamente. Nos vamos a situar en la línea número 1, que es la línea de cintura. Con la pluma podemos ir midiendo, por ejemplo, desde este punto hasta aquí, tenemos 23,32. Deselecciono y borro esa pluma, ¿cierto? Borro todas las líneas que no me sirven porque son solo de medición. Luego mido la línea ahí en el delantero y mide 26,01. Ya lo sumamos y en este caso me dio 49,46. A ustedes les puede dar unos milímetros más, unos milímetros menos, es normal. Y ese 49,46 lo vamos a restar con la medida que nos dio en la tabla de medidas, ¿cierto? Que está acá, que es 46. Entonces, la diferencia de eso, en este caso me da 3,46. Lo van a dividir en 2 y les va a dar el N, que es el aplomo para entallar la cintura en el molde en esa parte. ¿Ya? Entonces, para aplicar N, como es un aplomo, vamos a ir a bloquear las otras capas de arriba y vamos a las líneas de construcción, desbloqueando ahí. Nos fijamos que esté en verde porque nuestras líneas de construcción son verdes. Y desde la línea de cintura hacia adentro tenemos que avanzar 1,73 centímetros hacia la izquierda. Para mayor precisión, recuerden que tienen que acercarse.
Y lo mismo vamos a hacer en la cintura del delantero. Bueno, ahí tienen un aproximado, ¿ya? Es menos de 1 milímetro, así es que no importa mucho. Cuando ya tienen hecho eso, pueden configurar el contorno del costado del molde. Entonces bloqueamos las líneas de construcción y vamos a las líneas de espalda y delantero. Chequeamos que esté en negro y empezamos a conectar estas líneas de acá. Yo les recomiendo que puedan eliminar quizás esta línea que les sirvió solamente para configurar el contorno, ¿ya? Y sacar la medida del N. Podemos eliminar este punto, ya terminando este hacia acá, y luego conectando con el aplomo que hicimos en N. Pueden ir configurándolo también como curvita y terminando ahí. Luego, si quieren permanecer con esa línea acá, la pueden dibujar, pero dibújenla con otro color por último, o con líneas segmentadas, para que les pueda, no sé, usar de referencia en algo. Y ahí les queda configurado el costado. Lo mismo vamos a hacer acá. Luego nos piden diagramar la pinza de entalle, que va desde aquí hasta allá. Tenemos que sacar la mitad de ese trazo, que en este caso me da, voy a buscarlo en mis dibujos, ¿ya? La mitad de este trazo desde la cintura hacia allá me da 7,3. Voy a ir de nuevo a las capas de líneas de construcción y aplicaré una línea desde aquí hacia la derecha de 7,3. Ahí. Después de eso me pide conectar con el 4' y con el 2'. Así es que lanzaré una línea hacia arriba y luego con la misma pluma hacia abajo. Y así conecto el eje de la pinza de entalle del lado. Después de eso me dice que el ancho de pinza es 1 centímetro en total. Entonces dividiré 0,5 hacia la izquierda y 0,5 hacia la derecha. Siempre dentro de la capa de las líneas de construcción. Hago un punto y luego trazo un pequeño aplomo hacia arriba. Lo mismo vamos a hacer deseleccionando la línea. Vamos a hacer acá hacia la izquierda. Y ahí un pequeño aplomo para poder conectar esa pinza. Bloqueo las líneas de construcción. Desbloqueo las de espalda y delantero, que es la línea del molde en general. Veo que esté configurado con color negro en el trazo y voy conectando los aplomos que hice, ¿cierto? Con las líneas de referencia adecuadas. Hago un zoom para chequear que me haya quedado justo en el aplomo el quiebre. Y ahí, por ejemplo, lo bajo. Y nos queda configurada nuestra primera pinza. La pinza de entalle, que es la principal, que va en este lado, de nuevo vamos a ir a bloquear la capa de espalda y delantero, vamos a las líneas de construcción, desbloqueamos. Y esta pinza en este caso mide 3 centímetros de ancho, entonces voy a repartir 1,5 centímetros hacia cada lado. Vamos a configurar esa línea en verde. Y luego vamos a hacer un aplomo pequeño hacia arriba. Lo mismo hacia la izquierda.
Nos alejamos y vamos a dibujar la pinza que corresponde al modelo. Así es que bloqueamos la capa de líneas de construcción, desbloqueamos la espalda, ¿cierto? Nos vamos a esa capa y con la pluma conectamos el punto K con los aplomos que hicimos recién. Configuramos en negro, ¿verdad? Para que nos queden del mismo color las pinzas. Hacemos un zoom y chequeamos que haya quedado el quiebre de la pinza justo en la línea de la cintura. Y listo. Con eso tenemos configurado ya el delantero. Para hacer la pinza de la espalda, vamos a hacerlo muy parecido al delantero. Tomamos la medida desde este punto que está acá, que es el entalle de cintura, hacia el N, que está en este lado. La mitad de ese punto me da 10,5. Me acerco para tener mayor precisión. Chequeo que se vea armónico, ¿cierto? Sí, se ve la mitad. Ya, pero como tengo que situarme en la línea de construcción, así que no lo hice, voy a bloquear la capa de espalda y delantero y voy a ir a las líneas de construcción. Tienen que ser súper cuidadosos con eso, ya para que no les arroje error después y les conecte líneas que no corresponden. Cuando tengo ese punto listo ahí, vamos entonces a trazar el eje de la pinza hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba vamos a conectar con la línea 5, que es la del ancho de espalda, y para abajo vamos a conectar con la de la cadera baja, ahí, y listo. Antes de hacer el ancho de pinza, vamos a buscar la mitad de este trazo, ¿cierto? Podemos medir con la pluma, ¿ya? Ahí, de ahí a aquí medimos y nos da 8,9. En este caso lo voy a aproximar a 9 y voy a hacer un punto en la mitad que sea a 4,5. Le hago un aplomo hacia el lado para fijarme bien dónde tengo que llegar. Y luego voy a darle el ancho de espalda, o sea, perdón, el ancho de pinza acá, que es 3 en total. Entonces reparto 1,5 hacia cada lado. Nuevamente, hago un aplomo arriba para saber dónde llegar. Y lo mismo aquí. Después de eso, bloqueo la capa de las líneas de construcción, desbloqueo la de espalda y delantero, configuro en línea negra y conecto los aplomos que hice recién. Dejando lista mi pinza de espalda. Nos acercamos bien para ver que las líneas de quiebre de la pinza lleguen hacia la línea de cintura y que hayan llegado bien ahí al aplomo de arriba. Para la última parte de nuestro modelo necesitamos verificar las medidas, así es que van a medir cada una de las que indica la guía y la parte final también nos indica que tenemos que hacer el equilibrio de hombros. Les indica acá cómo hacer la metodología. ¿Ya? En principio tenemos que trazar una perpendicular en la punta del hombro de la espalda que va desde aquí hacia, perdón, va aquí. Otra perpendicular que está en el delantero, que es esta que está acá. Y luego trazar otras perpendiculares que van hacia el G y el I. Así es que vamos a hacer eso en el molde. Para comenzar a hacer ese trabajo tenemos que generar una nueva capa a la cual le vamos a poner corrección de hombro. La idea es que no se junte con lo anterior. La pasamos a la parte de arriba. Nos fijamos que estén todas las demás bloqueadas.
¿Ya? Y comenzaremos a trazar esas perpendiculares que nos pide nuestra guía. Vamos a seleccionar una línea en color calipso o cian de 3 puntos para que se note, ¿ya? Y vamos a hacer una perpendicular en este punto. Luego vamos a hacer otra en el punto donde pasa el hombro delantero. Si nos queda muy arriba, ¿cierto? Podemos también moverla con la herramienta de selección. Luego generaremos una perpendicular que pase desde el G al I', también en color calipso, y vamos a proceder a medir la línea desde aquí arriba hasta abajo. Para eso vamos a generar una línea con la herramienta pluma, pero con un trazo de línea discontinua, de 12 puntos en este caso, y iniciamos esa línea aquí. Fíjense que mide acá 15,2, lo voy a aproximar a 15,2 solamente. Vamos a anotar esa medida. Ahí para que no se nos olvide. Y vamos a hacer lo mismo en el delantero. Ya, aquí quedé un poquito más arriba, así que la voy a hacer nuevamente. Y nos da 15,15, ya que lo voy a aproximar a... Me da un poquito menos de 15,15, así que lo voy a aproximar a 15,01. Después, bueno, si esta línea nos queda distinta a la otra, podemos, ¿cierto?, con el cuentagotas ir haciéndole la misma configuración. En la guía nos indica que tenemos que medir el X y el Y. ¿Ya? El X corresponde a la medida que sacamos en el delantero y el Y corresponde a la medida que sacamos en la espalda. ¿Ya? Lo sumamos, lo dividimos en 2 y para el delantero le restamos 1. Esa medida a mí me da 14,2 centímetros. Entonces la voy a aplicar en este punto. Partiré desde... Puedo borrar esta línea para que no me moleste, porque solo fue para medir. Vamos a hacer un trazo con la línea continua, ¿ya? Y vamos a generar un punto desde acá abajo hacia arriba de 14,2. ¿Ya? Ahí. Si es que esta línea no calza con la de arriba, ¿cierto? La puedo mover un poquito hacia el lado y puedo hacer una guía inteligente para ver si está alineado. Y ahí está bastante alineada, así que la voy a dejar así. Puedo borrar esa línea o esa guía inteligente que hice también. Para la medida de la espalda, vamos entonces a hacer el mismo cálculo que está acá abajo. Sumamos ambas medidas, las dividimos en 2 y les agregamos 1 centímetro. ¿Ya? En este caso vamos a usar una guía inteligente que le estamos sacando desde las reglas, aquí, para poder hacer la línea más derecha. Partimos desde la línea base hasta arriba. Ese cálculo a mí me dio 16,2 centímetros. Así es que mi nuevo punto va a estar, me acerco un poquito, por ahí. Si es que no les marca la línea, ¿cierto? Como es mi caso, es porque está muy delgadita. Voy a ir con el cuentagotas y voy a copiar la color cian que estaba aquí. Si la guía inteligente, perdón, si la guía no me sirve, la borro y así me queda más limpio el dibujo. Entonces, ahora, tengo que llegar con el hombro hasta este punto y luego en la espalda tengo que llegar hasta ese punto. Vamos a bloquear las líneas de corrección de hombro y vamos a desbloquear la capa de espalda y delantero. Entonces vamos a llevar este punto de acá hacia el nuevo punto.
¿ya? Y nos va a acompañar con la sisa y todo. Y este punto de aquí lo vamos a llevar hacia arriba. Ahora, tenemos que tener la consideración de que el hombro tiene que seguir midiendo 13,5. Así es que vamos a chequear que mida 13,5 y en este caso no lo mide. Así es que lo que vamos a hacer es proyectar un poquito hacia el lado en la misma línea o apoyándonos en las guías que tenemos ya hacia la derecha. Y ahí me queda de 13,5. Entonces voy a llevar este punto de acá hasta ese de ahí. ¿Ya? Pueden borrar la línea que hicieron abajo que les sirvió de guía y se quedan solo con el contorno. También esta línea de apoyo después la pueden cambiar hacia el lado, no hay problema. Y en este caso, la dimensión de esta parte es 6,75 y la dimensión de esta parte debería ser 6,75, que corresponde a la mitad de 13,5. Así es que vamos a chequear que mida eso. En este caso mide 7,2, así es que lo vamos a dejar de 6,75 por aquí. Vamos a hacer un aplomo hasta arriba para saber dónde llegar. Y vamos a, con el selección directa, vamos a llegar a este punto. Luego borramos la línea que no nos sirve, ¿cierto? Con selección. Y tenemos nuestro equilibrio de hombros logrado. Si ustedes quieren visualizar el equilibrio de hombros anterior, también podrían haber copiado la capa para poder ver las dos, el anterior y el nuevo. Ya, pero no es el caso. Estas líneas que ya no les sirven, las pueden ir eliminando, ¿cierto? Se pasan, bloquean esa capa que es la de la espalda y delantera y pueden eliminar la corrección de hombros completa. Nosotros en este caso les vamos a pedir que no la eliminen, ¿ya? Voy a volver atrás. Les vamos a pedir solo que la dejen de visualizar.